Grábenos, don David. Déjeme darle la bienvenida a una académica muy admirada por este espacio, a la profesora universitaria y escritora Guadalupe Correa. Guadalupe, muy bienvenida a este espacio. Mucho gusto estar con ustedes, me da, ay, ¿me pueden escuchar? Perfectamente, la escuchamos Muy bien, fuerte y yo estoy claro. muy contenta de estar en este espacio con ustedes y bueno, estos días son días muy importantes que se van a decidir muchísimas cosas en este país y bueno, el tema de la propuesta de reforma la propuesta de reforma eléctrica del sector eléctrico en México, el día de hoy, la discusión y la votación en la Suprema Corte son fundamentales, ¿no? Va a ser realmente un avance o un retroceso en materia de soberanía energética, de soberanía nacional, y entonces es muy importante. Y muchas gracias por invitarme. De verdad que estos temas hoy por hoy son fundamentales. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día, como usted bien dice, decisivo para esa ley de la industria eléctrica. En estos momentos, lo acabamos de ver, la Suprema Corte de Justicia está decidiendo si es constitucional o no. Solo se necesitan 4 votos para que continúe en vigencia. Se necesita también 8 para que sea declarada completamente constitucional u 8 en contra para que sea inconstitucional, lo que según algunos otros expertos pues es improbable que ocurra. Le queremos preguntar, profesora, ¿qué podemos esperar de la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy? Bueno, en realidad ya se han hecho pues bastantes encuestas, se ha analizado bastante bien. Yo creo que ni por un lado ni por el otro sería como muy difícil que se pudieran conseguir, tanto por quienes están votando por la inconstitucionalidad, los 8 votos, o por realmente ya avanzar en el camino de la constitucionalidad y finalmente simplemente discutir la cuestión del litio y bueno, evadir todas las controversias y todos lo que ha planteado la industria del sector eléctrico, ¿no? En realidad, todas las peticiones de la industria para mantener un sistema de privilegios, para mantener las controversias, si se logran los 8 votos que se necesitan para hacer del proceso un proceso válido que avance la propuesta de reforma del Ejecutivo mexicano, la propuesta que fue pues, estudiada por parte de quienes realmente conocen en la Comisión Federal de Electricidad, pues estas controversias y todos los planteamientos de la empresa, de las empresas privadas, no van a avanzar. Pero yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que se van a conseguir estos 4 votos. Entonces, el día domingo, con el proceso de revocación de mandato, se va a ver qué es lo que quiere la gente y al final, pues obviamente se va a tener que discutir en la Cámara de Diputados, que es fundamental, probablemente la segunda semana de abril, y después de esto se va a decidir en la Cámara de Senadores. En realidad, todo esto tiene que ver con unas modificaciones a la ley que se, que se plantearon en el mes de febrero del año pasado, que fueron aprobadas, pero luego el Poder Judicial, un juez, pues invalida, ¿no? Esta aprobación de estas reformas a la ley y obviamente operando a favor de las empresas del sector energético con esta cuestión las controversias, ¿no? Que presentaron quienes se oponían a, a este cambio en la ley del sector eléctrico con consideraciones supuestamente medioambientales y de competencia económica, obviamente todo esto beneficiando a las grandes empresas, al sector energético internacional, que obviamente apuesta por las energías aparentemente limpias, la energía eólica y la energía solar, plantean estas controversias, el juez decide a favor de las empresas y hoy se está decidiendo si eso que plantearon el gobierno de Colima, la oposición, los senadores de oposición y la COFESE,
un organismo autónomo que realmente está abogando por los intereses privados, por estas materias de competencia, este argumento que fue utilizado en los años 90, a principios de este siglo, para justificar un modelo que ensanchó la brecha entre los más pobres y los más ricos, y que dio como resultado el crecimiento de un sector oligopólico, de un sistema oligopólico en el sector energético y en otros sectores también. Este sistema que algunos llaman neoliberal, esta tecnocracia que decidió reducir el papel del Estado y conferirle este papel a las grandes empresas. Estamos hablando ahorita del sector eléctrico, del sector energético en particular, pero finalmente pues está beneficiando a un pequeño puñado de empresas que actúan como un monopolio en una estructura oligopólica. Entonces, lo que se va a decidir en este momento, ¿no? Es si este amparo, bueno, finalmente ya no va a haber amparo, y si lo que las empresas querían, las empresas que se ampararon, las empresas que quieren continuar con el esquema que se aprobó en los años de Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con la aprobación de la reforma del 2013, si esta ley de la industria eléctrica no puede reformarse o sí se puede reformar para volverle a dar la rectoría al Estado. Esto es muy, muy importante. ¿Y por qué es importante? Y esto es importante que lo conozcamos más allá de las cuestiones más técnicas, más legales, que de aquí sí yo no puedo hablar, porque realmente lo que se está decidiendo el día de hoy, si nosotros ahorita estamos escuchando, están ahorita argumentando, pues todo es en términos más legales, ¿no? Y finalmente ellos van a decidir en un sistema que es para expertos, ¿no? Es una cuestión legal, es una cuestión técnica. Yo voy a hablar de la cuestión política, de lo que implica en materia social, en materia económica para el pueblo de México. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno de México tiene un revés en la Corte el día de hoy? El gobierno de México, estoy hablando de la propuesta de hacer estos cambios a lo que se decidió en 2013 con la ley de la industria eléctrica. Y por eso la ministra Loretta Ortiz, pues también fue atacada, ¿no? Porque supuestamente ella sí se planteó en el año 2013, cuando era diputada por el Partido del Trabajo, una negativa a aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque la consideró, como se ha planteado en muchas ocasiones, una ley que beneficiaba a las grandes empresas del sector transnacional y perjudicaba a los consumidores, al pueblo mexicano. Entonces, realmente esto es muy interesante porque saben más de los que tienen más conocimiento técnico sobre esto pueden explicar mejor, pero tiene que ver con lo que la Comisión Federal de Electricidad estaba dispuesta a darle a las empresas, que solamente iban a pagar una parte de los costos, y que una parte importante de los costos que deberían tener estas empresas, lo iba a pagar el Estado mexicano, y se iba a trasladar en precios para los consumidores mexicanos. Y esta cuestión, pues obviamente, pues se decidió por nuestros representantes en un momento donde también en el año 2013 se dice que esta reforma energética en general, no solamente la parte del sector eléctrico, pero fue una reforma que además se incurrió también en corrupción. Esto lo ha dicho el presidente en sus últimas participaciones en la mañanera. Y bueno, esto que pasó en febrero, que realmente se habían aprobado estos cambios para hacer más justo la participación privada en el sector eléctrico, pues obviamente las empresas dan el grito en el cielo, y los jueces, ¿no? Por eso el aparato judicial es muy querido el sistema judicial es muy querido por la oposición, porque un juez cualquiera puede decidir otorgar un amparo para proteger los intereses privados o proteger cualquier tipo de posiciones que están en contra del gobierno de México, de la posición del gobierno de México, de un proyecto alternativo de nación donde se beneficia a la gente y no a las empresas. Es el modelo por el que la mayoría ha votado, y es el modelo que el pueblo mexicano va a avalar o no este domingo.
Va a ser una cuestión muy complicada. Yo creo que estos 4 votos van a ser los que van a regir el proceso de aquí en adelante. No creo que se consigan los 4 de un lado ni los 4 del otro. No creo que el día de hoy se vaya a decidir por las empresas. La Corte vaya a decidir ya sea en su gran mayoría con estos 8 votos, ya sea por las empresas o ya sea por lo planteado de forma justa por el gobierno mexicano, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un esfuerzo muy importante para poder darle al Estado mexicano la gestoría de sus recursos estratégicos en un momento de guerra mundial, en un momento donde la electricidad fluctúa, donde los precios afectan a las familias. Vemos lo que está pasando en Europa y bueno, el día de hoy es un día muy importante, pero muy probablemente va a seguir el proceso, va a seguir la lucha. La lucha se decide quizás el domingo, porque el domingo las personas con el proceso de revocación de mandato, con esta votación, pues van a salir a la calle a avalar un modelo de nación o no. Y si la gente no participa, pues muy probablemente los legisladores van a votar como por los intereses, ¿no? De las empresas, porque las empresas, como el gobierno de los Estados Unidos, parece ser que están haciendo un cabildeo muy fuerte. Son muchos los recursos que ellos van a perder derivados de contratos leoninos que se aprobaron en un momento en el cual también estos grupos de interés, el lobby energético, tuvo una gran relación tanto con los empleados de las empresas transnacionales como con los congresistas. Y bueno, y aparentemente la reforma del 2013 se logró aprobar vía sobornos. El presidente de México ha sido muy claro en estas últimas 2 intervenciones que ha tenido en este sentido, ¿no? En este sentido de que la corrupción aparentemente privó en el año 2013, eso dicho por el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, cuando llega a México y trata de negociar. Esto es lo que trata de negociar, no presenta las pruebas y por eso es tan importante lo que va a pasar el domingo, porque los legisladores le deben sus puestos al pueblo de México. Y entonces, si el pueblo de México se expresa, sale a participar, bueno, obviamente a favor o en contra de este modelo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, el cabildeo de los estadounidenses, del gobierno estadounidense y de las empresas, que muchas de ellas tienen sus centros de operación en los Estados Unidos, pues obviamente van a tener que actuar de alguna forma, ¿no? Se tenía entendido y yo había estado analizando la postura de los legisladores del PRI, por ejemplo. Bueno, obviamente el PRI, pues por lo que representa el partido, ¿no? Lázaro Cárdenas, la ideología nacionalista que dio gran crecimiento a México en los años 50, a principios de los años 60, el milagro mexicano, la industrialización del país a partir de la nacionalización de la industria petrolera, ¿no? Estas ideas que han sido pues manejadas desde la escuela de Chicago, desde la tecnocracia, desde todos estos hombres privilegiados que se fueron a estudiar a los Estados Unidos y a Europa y vinieron aquí a traernos estas ideas de que tener de que regir, de que tener el control, de que el país tuviera el control de sus recursos estratégicos era una tontería, que no necesitábamos hacer eso, que realmente quien nos iba a dar crecimiento iban a ser las empresas transnacionales. Pues se ha visto que eso no solamente no ha sido cierto aquí, sino no ha sido cierto en ninguna parte del mundo y bueno, esto queda muy claro en el mundo desarrollado, queda muy claro en Europa. Ahorita el conflicto por cuestiones de gas natural, por cuestiones de hidrocarburos, que eso es muy importante para la generación de otras fuentes de energía. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del gas natural y la producción de energía eléctrica, pues está poniendo en graves problemas a los consumidores y a todo el país, ¿no? Los países europeos. Pienso en el caso de España, porque esta problemática con los altos precios de la electricidad, que obviamente estaban oligopolizados por algunas empresas, y una de estas empresas, Iberdrola, pues tiene un papel fundamental también en el sector eléctrico, de generación de energía eléctrica en el país, y entonces obviamente están muy a disgusto, ¿no?
de este esfuerzo tan importante, pero creo que el esfuerzo en este momento pues debe de recaer en la gente, a establecer esa presión, decirle a nuestros representantes qué es lo que queremos, qué es lo que nos conviene. Yo tengo mi Especialmente parte por muy personal, representantes que tenemos. pero esto es una democracia, las mayorías son las que están, las que van a regir, y las mayorías que van a salir a apoyar un proyecto, pues bueno, esa es una voz muy importante, y los legisladores, si votan en contra de ese pueblo, pues van a ser castigados, y el tema de la reelección es importante, el tema de su estadía como representantes del pueblo también es importante. Si la gente tiene una voz o clama por un proyecto. El día de ayer, en la Plaza de la Constitución, se vio realmente lo que quería la gente, estaban apoyando a la reforma eléctrica. Lo que diga el Poder Judicial es importante, pero ellos no son elegidos como son elegidos los diputados y los senadores mexicanos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver también qué tanto ha pesado este cabileo, ¿no? Porque no puedo pensar, de veras, no puedo pensar que un mexicano pueda apoyar una dirección distinta a lo que plantea el gobierno de México, entendiendo ya todo lo que se nos dijo en el Parlamento abierto, toda la exposición de la Comisión Federal de Electricidad, el tema de los costos, de cómo la CFE estaba cubriendo los costos de las empresas que finalmente no tenían que cumplir con los requerimientos de abastecimiento, y si no lo hacían ellos, pues la CFE tenía que buscar otras fuentes, ¿no? Hay todo un tema técnico que ya me han explicado, pero que me parece mucho más consistente que lo explique un experto en el sector eléctrico que yo. Pero lo que yo entiendo es que la Comisión Federal de Electricidad estaba asumiendo costos muy importantes que iban a ser que han sido trasladados a los consumidores, al pueblo de México, ¿no? Y que las empresas solamente estaban pagando costos marginales, costos pues que eran muy bajos en relación a los costos totales, y finalmente ellos no tenían responsabilidades de proveer la energía que se necesitaba, ¿no? La energía eólica, la energía solar se han utilizado y esta necesidad de proteger el medio ambiente, lo cual es muy importante, la existencia del cambio climático que no se puede negar, pero también creo que no se nos ha explicado necesariamente lo que implica que estas empresas que obviamente siempre fueron proveedoras de energías sucias y que van a seguir siendo, lo que va a implicar para ellos, ¿no? Y para la cuestión geopolítica, lo que Estados Unidos quiere un nuevo trato verde, quiere hacer un nuevo trato verde para regenerar su infraestructura, no solo energética, sino para desarrollar al país, como en el siglo pasado, en la era del New Deal, del nuevo acuerdo, ¿no? Del nuevo acuerdo, que son políticas keynesianas en las cuales su Estado sí va a promover el crecimiento, va a dar los subsidios a estas empresas para supuestamente generar empleos, ¿no? Esto se hizo el siglo pasado con Franklin Delano Roosevelt, y en este momento Estados Unidos se encuentra en una crisis desde el año 2008, en una crisis muy importante que lo ha puesto en un papel mucho menos relevante que antes, ¿no? Estados Unidos no es lo que era antes, Estados Unidos ya no es el poder hegemónico, y a través de esta reformulación de su sector energético, a través de este gran acuerdo verde que tanto progresistas como personas de la derecha apoyan de una forma u otra, es muy importante para ellos. Entonces, al final, lo que se ha querido y lo que avanzó gracias a, obviamente, gobiernos serviles, gobiernos vendepatrias, funcionarios vendepatrias que en algún momento fueron empleados y que ahora pues están en contra de esta reforma, fueron empleados bueno, más bien fueron servidores públicos y ahora son empleados de las empresas transnacionales, y que votan o que argumentan a favor de empresas que les van a dar obviamente contratos, y estamos hablando de consultores que les van a dar espacios en sus juntas directivas, como en el caso de Felipe Calderón y su exsecretaria de Energía,
y muchos otros funcionarios públicos, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, pienso también en Jesús Reyes Heroles, que fue embajador de México en Estados Unidos, donde hizo sus relaciones con toda la élite política estadounidense. Así es. Después fue director de Petróleos Mexicanos y después se dedicó a la consultoría, aprobada ya la reforma del 2013 para hacer ese cabildeo, para poder lograr y para poder pues dar, de acuerdo a todo lo que conocía de cómo estaba el sector, la mejor información a empresas de otros países que obviamente pues eran sus clientes y probablemente le daban un pago muy importante, ¿no? Entonces, lo que se va a dar hoy también nos va a hacer ver quiénes son nuestros ministros, quiénes son esas personas que deciden cuestiones fundamentales. Creo que en una democracia, sí, este balance de poderes, ¿no? La existencia de tres poderes que ninguno se va a comer, que sirven como fuerza para eliminar, ¿no? Esta tiranía de la mayoría, que es en este momento para la oposición una gran figura, ¿no? El Poder Judicial, pero de cualquier forma, vamos a ver de qué están Y hechos, que han porque aquí se juega utilizado desde el Poder realmente Judicial los la recursos única estratégicos de la nación. Ahora bien, quisiera también tratar un tema muy importante, ¿no? Porque se está viendo realmente profesora. Profesora, le quería decir que en efecto queda muy claro que sería muy difícil que se consiga esta inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y es muy importante, estamos viendo el análisis muy objetivo de la doctora, de la profesora en este tema tan importante, tan difícil. Yo le quería plantear y le pido, pues vamos, en esto que podamos terminar con el comentario, ¿qué va a pasar en cuanto a los conflictos de interés que existen en estos momentos en esa Suprema Corte de Justicia? Muy bien, claro que sí. Esto es muy importante, el conflicto de interés, que tiene que ver con un fenómeno que ya hemos platicado en otros momentos, en este espacio y en muchos otros más, también en el Parlamento abierto, el conflicto de interés, las puertas giratorias, las familias. Esto es importantísimo en un momento de una decisión fundamental como la aprobación o no de la propuesta de reforma al sector eléctrico enviado por el Poder Ejecutivo en este momento. Bueno, hemos hablado mucho de estas puertas giratorias, de estos consultores que en algún momento fueron empleados privados, empleados del sector, perdón, empleados públicos, y que estuvieron trabajando en el gobierno mexicano y que ahora utilizan esas puertas giratorias para apoyar los intereses de a quienes conocieron cuando eran servidores públicos. Pero en este sentido es muy interesante lo que pasó, lo que sucedió con la ministra Loreta Ortiz. Es muy, perdón, disculpen, ella, ella, fue, ella fue acusada o sea, ella fue acusada porque era como dije yo, ¿no? Loreta Ortiz Alf, que fue acusada de que, bueno, no acusada, sino que se planteó que podría haber un conflicto de interés, porque ella cuando era diputada del partido, pues representando al Partido del Trabajo, votó en contra de la reforma al sector eléctrico en el año 2013. Y entonces, cuando ella presenta este punto el día de hoy en la Suprema Corte, pues no estaba capacitada, ¿no? Finalmente no se decidió en este sentido, ¿no? Porque ella para discutir el recurso contra la ley, para que se le impidiera poder discutir este recurso, porque se sabía que tenía una postura muy clara, ¿no? Yo creo que todos tenemos una postura, pero fíjense qué interesante, que en otros casos, también con otro ministro, y esto me llamó mucho la atención, porque el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este señor es también, primo, ¿no? Que es lo que tengo entendido, vamos a hacer una mayor investigación, porque es interesante, ¿no? La señora Tania Ortiz Mena, que ella, pues, es directora general de Innova, e Innova es una filial de la empresa energética Sempra. Sempra tiene mucho interés en que no se apruebe la reforma
al sector eléctrico porque es uno de los jugadores más importantes en este mercado. Pues ya sabemos que Sempra participó en los foros de Parlamento Abierto, obviamente tiene muchísimos intereses que esto no sucede, no se apruebe, ¿no? Y la señora Tania Ortiz Mena, pues tiene un papel fundamental en la industria mexicana. Y ella es familiar, vamos, de un ministro de la Suprema Corte y ese conflicto de interés no se manejó, ¿no? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el ministro del cual no se ha discutido ningún conflicto de interés. Yo creo que en este momento sí se debería discutir ese conflicto de interés. Imagínense, un ministro de la Suprema Corte, su familiar, a menos de que no sea su familiar, quizás tengo algún error, ¿no? Quizás por los apellidos hay algún error en cuestión de su parentesco, pero tendríamos que investigar si realmente esta prima, que es un jugador crucial, la directora general de Innova en México, una filial de Sempra, y que este señor ya un voto que está cargado, ¿no? Aquí sí, a mí me parece una cuestión que habría que estudiar un poco más, porque, o sea, lo de Loreta Ortiz ya se decidió, se le señaló, no se le acusó, se le señaló de posible conflicto de interés, pero aquí yo veo un interés mucho más claro, que tiene que ver con una relación aparentemente filial. No voy a decir que sea su prima porque no me consta, pero tienen el mismo apellido, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Tania Ortiz Mena. Se puede revisar toda la información, los antecedentes de esta persona, de Tania Ortiz Mena, y también de la participación de Sempra en el mercado de producción de energía eléctrica. Bueno, a mí me provoca un sentimiento como de sorpresa, ¿no? Y también que hay vuelo conflicto de interés. Pues una situación verdaderamente interesante esto que nos plantea profesora Guadalupe Correa. Es verdaderamente preocupante el pensar que el ministro Ortiz Mena pueda tener algún tipo de conflicto de interés, especialmente cuando se planteaba sobre alguna de las ministras que ha sido señalada de pertenecer a la Cuarta Transformación en una pues situación verdaderamente preocupante, ¿no? En cuanto al otro tema, el del ministro Ortiz Mena, que ha estado, si no me equivoco, desde tiempos de Calderón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos podría, por favor, comentar sus redes sociales? Hay muchas preguntas en nuestras redes, en nuestros chats, de gente que quiere ponerse en contacto con usted ante este verdaderamente importante y objetivo análisis que nos acaba de presentar sobre las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia en la constitucionalidad de la industria de la ley de la industria eléctrica. Por supuesto, sí. El día de hoy se va a discutir un tema muy importante. Se está discutiendo ahorita, mientras hablamos, un tema muy importante. Y con este posible conflicto de interés de uno de los ministros, cuando imagínense que la votación va a quedar mucho más cerrada, imagínense lo que esto significa. Es muy interesante. Claro, mi Twitter, solamente tengo un Twitter, que es @gcorreacabrera junto. Y esa es mi cuenta de redes sociales y ahí estoy en contacto con ustedes. Pueden mandarme un mensaje directo, me pueden seguir y con muchísimo gusto estamos siempre participando. Yo trabajo en los Estados Unidos, pero me pueden encontrar siempre en Twitter, Correa Cabrera, todo junto. Esa es mi cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su atención. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que pasa este domingo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, y si finalmente los legisladores votan en contra de los intereses de la nación, pues creo que tenemos que cobrarles la factura. Esto no puede quedar en el olvido. Así es, totalmente de acuerdo con usted, profesora, la profesora universitaria, escritora Guadalupe Correa, aquí en Sin Censura. Le agradecemos infinitamente por su interesantísimo análisis.